Santa. Por ahora, uno de los otros implicados en la venta de Plaza Fantasmas en el Congreso de la República aceptó haber realizado los ilícitos por necesidad económica. En este proceso está involucrado el expresidente del Legislativo, Pedro Muadi. Tras permanecer en libertad, exministro de Gobernación Salvador Gándara regresa a prisión preventiva acusado de fraude, concusión y conspiración. Junto a él está ligado Raúl Velázquez, otro exministro, ambos por irregularidades en la construcción de la cárcel de máxima seguridad Fray Canes II. Y expresidente Otto Pérez se encuentra detenido de manera preventiva en el Centro Militar Matamoros. Solicita que se le permitan ingresar varios electrodomésticos, una refrigeradora, un horno a microondas, un televisor, entre otras cosas. Miembros del Colegio de Ingenieros y Contratistas del Estado afirman que durante la administración del Partido Patriota fueron obligados a pagar comisiones a cambio de contratos para realizar obra pública. En otros temas, uno de los diputados que puso en práctica el transfugismo tras 2 años de estar en silencio habla en el hemiciclo pidiendo que de ahora en adelante se prohíba justamente esto, el transfugismo y la reelección. Sin embargo, en 4 meses termina su legislatura y pasó de partido en partido. En noticias internacionales, Estados Unidos amanece de luto tras una nueva masacre en el interior de un campus universitario. El incidente deja por lo menos 10 fallecidos, incluido el atacante. Los heridos están en recuperación. El hecho ocurrió en el estado de Oregón. Diferentes protestas se registran en diferentes zonas de Honduras, manifestaciones que siguen las renuncias del presidente y la instalación de una comisión similar a la CICIG en ese país. Hoy hablamos si estamos preparados para todo lo que se está dando en el país para contrarrestar este desastre natural. ¿Cómo estamos los guatemaltecos? Y eso es el tema que hoy nos acompañará en Contexto. Y en la página de los deportes, la previa de la 12ª jornada del torneo Apertura, Shela defiende el liderato. Y a nivel internacional, nuevos deportes para Tokio 2020. Entérese más adelante. Kate del Castillo asistió en compañía de otras celebridades al 35 aniversario de PETA, de la cual es vocera. Isabel Pantoja obtiene su segundo permiso penitenciario en la condena que cumple por lavado de dinero en España. Gracias por acompañarnos a esta hora del día, 5:48 amanece en nuestra ciudad capital. Vamos viendo después de muchos días de ver bruma, pues que el cielo va cambiando, programa 3475 ya. Vamos pasando mañana tras mañana con todos los temas importantes. La temperatura actual 18 grados centígrados con una sensación de 17 y ya desciende la temperatura así de rápido. Mire, son 17 grados centígrados los que marca nuestro termómetro a esta hora del día. Y vemos que tenemos un bello amanecer en el territorio nacional, el sol ya sale y estaremos informándole lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra ciudad capital también, para que usted se entere y salga preparado de casa. Así es, arrancamos a esta hora del día. Gracias por la presencia de todas las mañanas a la gente que está más allá de las fronteras también, Estados Unidos, Canadá, los saludamos como cada día. Anisa, buen día, bienvenida, llegamos al viernes. Ale, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Crista, ¿cómo estamos? Viernes. Buen día. Muy bien, contentos, empezando esta mañana. Bueno, empezando este día con lluviecitas, por supuesto, y con situaciones complejas en algunos territorios importantes del país, lo vamos a comentar más adelante. Exactamente, derrumbes en Santa Catarina Pinula, ya tendremos el reporte y cómo está amaneciendo este municipio este viernes. Vamos a tener ese repaso y lo que ocurrió, esta tragedia terrible en Oregón, ¿verdad? Es espantoso, al menos 10 muertos, 20, incluido el atacante. Otra vez se repite la misma historia, un atacante, un psicópata en una escuela. Bueno, nos vamos preparando para la jornada deportiva del fin de semana. Se viene mucho para el fin de semana, aquí tenemos la agenda y vamos a ver si la tabla de posiciones se logra mantener para este fin de semana. Muy bien, vamos ahora con Lorraine, que tiene el clima. Le deseamos feliz viernes allá también. Buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Tenemos información que compartir con ustedes y esto es tan solo un avance de lo que les estaremos presentando más adelante. Nuestra temperatura actual es de 17 grados con una sensación térmica precisamente también de 17. Estará amaneciendo a las 5:51 y estará anocheciendo a las 5:50. Esta mañana se esperan tormentas eléctricas que irán cada vez más extendidas por la tarde. La temperatura alta será de 23 grados centígrados y se registran vientos de norte a oeste de 10 a 15 kilómetros por hora con probabilidades de lluvia para el día de hoy, viernes, del 100%. En la tarde continuarán las tormentas y se esperan cielos parcialmente cubiertos durante la noche. Las temperaturas bajarán a los 16 grados centígrados y posiblemente las temperaturas estarán bajando en un 50%. Lluvias se estarán presentando en la meseta central, meseta occidental y Boca Costa para todas las personas que habitan en esta parte del territorio nacional, que lo tomen muy en cuenta. Tendremos una humedad del 78% y, como le mencionábamos, probabilidades del 100% que podrían descender hasta un 50%. Más adelante estaremos ampliando la información aquí en BLM Noticias. Gracias por la información, Lorraine. Las noticias del clima hasta ahora de la mañana. Nosotros continuamos con más. Ya tenemos Prensa Libre en nuestra mesa de trabajo. La empezamos a compartir con ustedes. Adelante. Prensa Libre presenta. Así es, Cabecilla preso en Fraijanes ordenó agresión, mar ataca a PNC, Ministerio Público no descarta nexo con balacera en carceleta del organismo judicial y 2 noticias más. Millonaria fianza para Gándara, exministro va a prisión por no pagar caución impuesta por juez y nueva presión por caso Chixoy. Fuente Soria recibe en ONU reclamo por resarcimiento a los afectados. Y en otros temas importantes, el pasaje urbano podría subir. Autobuseros rechazan subsidio y piden negociar nuevas tarifas. Otros temas importantes, matanza, 13 muertos en Oregón. La policía batió a balazos a un joven de 20 años, autor del ataque contra centro educativo en el noroeste de Estados Unidos. Familiares y amigos de las víctimas viven momentos de pánico y de mucho dolor. Vamos a esta hora de la mañana con otras noticias, y es que Barrio 18 ordenó ataques contra sedes de la Policía Nacional Civil. Interceptan llamadas desde Fraijanes 1, subestaciones de Carolingia y Zona 21 registraron varios incidentes. Efectivamente, ha cumplido la condena el Cabecilla, como estamos viendo en ese lugar. Hablaban de la necesidad de renovar protocolos y necesidades. Dicen que la Policía Nacional Civil está bajo el asedio de las pandillas. Lamentable hecho que ocurrió en estas últimas jornadas. Vamos a ver qué otra noticia trae este matutino que ya está llegando a su casa. Gándara va a prisión por no pagar fianza. Sala de Apelaciones le impuso pago de 15 millones de quetzales. Juez ordena su traslado a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala. El exministro de Gobernación, Salvador Gándara, fue enviado entonces a la cárcel por no poder pagar la fianza de 15 millones de quetzales. El exfuncionario es señalado de fraude y conspiración por irregularidades en la construcción de la prisión de máxima seguridad Fraijanes 2. Una noticia más a esta hora del día, también de Prensa Libre esta mañana, cuando han pasado 53 minutos de las 5 de la mañana. Reformas a ley electoral van a Corte de Constitucionalidad. En la tercera discusión y debate del proyecto se adicionaron varias enmiendas. El Pleno del Congreso aprobó el envío de las reformas electorales para su consulta en la Corte de Constitucionalidad, desbandada en el Partido Patriota. Efectivamente, 5 diputados abandonaban ayer esa bancada. El primero fue Jimmy Ren de Quiché, quien aseguró responder a sus bases. Esto es lo que decían justamente en relación a este punto central. Bueno, y a raíz de todos los temas que están ocurriendo, de estos desastres que lamentablemente están afectando a muchos de los pobladores de nuestro país, hoy tenemos un tema puntual para que la gente pueda hacer sus comentarios. Exactamente, lanzamos esta pregunta para todos ustedes. Vamos a platicar al respecto. ¿Cree que estamos preparados institucionalmente para contrarrestar un desastre natural? BLM Noticias, hoy utilizando el hashtag prevención. Atención, que ya tendremos información de lo que está ocurriendo en la colonia El Cambray 2 de Santa Catarina Pinula, ya que un deslizamiento de tierra mató a por lo menos 4 personas y deja un número no determinado de desaparecidos. Las brigadas de rescate ya se están organizando para poder acudir a este lugar y a este municipio. Tendremos la información de lo que está sucediendo enseguida.
Imágenes entonces de este terrible acontecimiento en instantes. Nuestro compañero Alberto Cardona reportando desde el lugar de los hechos. Así que vamos a hablar de este tema hoy. Pero hay que repasar varias noticias. El juzgado 11º de instancia penal solicitaba la presencia de 8 trabajadores del Congreso de la República con el fin de indagar sobre su participación en la supuesta red en venta de plazas del Congreso en el organismo legislativo. Sobre los 8, debemos decir que pesa una investigación. 5 se presentaron a la cita, 3 de ellos ofrecieron su declaración. Uno de los indicados aceptó ante el juez Eduardo Cojulum que habría aceptado el dinero de hecho ilícito por necesidad. Otro testimonio da cuenta que funcionarios y empleados públicos consintieron la venta de los puestos de trabajo. La Fiscalía continúa con las pesquisas hasta determinar cuántas personas estarían involucradas en esta red de plazas fantasmas que supuestamente es liderada por el diputado independiente Pedro Muadi, quien perdió la inmunidad y tiene un proceso de investigación en su contra. Recordemos, Muadi fue quien presidió el Congreso de la República hace un tiempo atrás y varias acusaciones pesan en su contra. Y tras los señalamientos de fraude en la construcción de la cárcel de Fraijanes II, los exministros de Gobernación Raúl Velázquez y Salvador Gándara tuvieron que comparecer de nuevo ante un juez. Este caso había sido clausurado en marzo del 2013 y tras la audiencia, pese a estar en libertad, a Salvador Gándara le fue revocada la misma y ahora está en prisión preventiva. Escuchemos los hechos. Se reactiva el caso Fraijanes, en el que el Ministerio Público involucra a 2 exfuncionarios del gobierno anterior. El caso Fraijanes fue clausurado en marzo de 2013, luego la Sala Primera de Apelaciones ordenó reactivarlo, por lo que este día comparecieron los exministros de Gobernación, Raúl Velázquez y Salvador Gándara, ambos vinculados a la remodelación anómala de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, la cual tuvo un costo de 17.4 millones de quetzales. Con anterioridad, la defensa del exfuncionario había presentado una acción de amparo para revertir la resolución de la Sala de Apelaciones. Sin embargo, después de un año, el exministro de Gobernación compareció ante el juez 10º penal, Walter Villatoro Díaz. Por este caso también se vincula al exministro de Gobernación, Raúl Velázquez. Esta acción prejudicial es ventilada en el juzgado 10º penal y en el caso de Velázquez, el juzgador cree que existe un abandono de defensa ante la negativa de la Defensoría Pública Penal de no nombrar un abogado defensor para el sindicado. El administrador de justicia agregó que el Estado debe garantizar la justicia a sus ciudadanos, por lo que la Judicatura consideró que se debe unificar las reformas del autoprocesamiento. Que en este caso, si no hay amparo provisional, la Judicatura debe ejecutar justamente lo ordenado en su oportunidad por la Sala Primera de Corte de Apelaciones en cuanto a la caución económica de los 15 millones. Si el señor sindicado no procede a la cancelación en la forma que yo leí, obviamente la Judicatura ordena ingrese al centro preventivo, en este caso que designe el sistema penitenciario. El juez fijó la fecha de declaración de un testigo protegido para el 16 de octubre y otra para el 26, donde se deberá de revisar lo actuado y Gándara podría recobrar su libertad. Sigo todavía pagando platos rotos de cosas que no tengan nada que ver. Unilateralmente determinó terminar con el contrato de una cárcel que no fue recepcionada ni terminada, donde trasladaron personas que no eran para esa cárcel para empezar. Gándara considera que continúa una persecución política en su contra y lamenta el haber fungido como ministro de Gobernación 6 meses en el gobierno anterior. Y al fin de cuentas, creo que uno de los grandes errores que uno debe de aprender a entender que comete es, en la política hay cosas que duelen. El caso denominado Fraijanes inició en el año 2010 y en el 2013 Gándara efectuó un pago de 1 millón de quetzales para recobrar su libertad luego de 13 meses en prisión preventiva. La audiencia intermedia quedó fijada para el 16 de febrero del próximo año y es donde el Ministerio Público debe presentar la acusación formal en contra de los exministros involucrados. Bueno, mientras tanto, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, a través de su abogado defensor, Moisés Galindo, solicitaba al juzgado de mayor riesgo la autorización de algunos electrodomésticos para su uso. El abogado defensor afirma que es un derecho constitucionalmente establecido, por lo que será el juez quien autorice el ingreso de una estufa, un televisor, un horno microondas. La ley del sistema penitenciario permite esta situación, ya que el exfuncionario tiene derechos y lo establecen las naciones.